tal? Muy buenas noches. Bienvenidos, como todos los martes y jueves, a Derecho de Réplica. Como todos los martes y jueves, pues ustedes saben, tenemos siempre abiertas las redes sociales, la línea telefónica para que puedan comunicarse e interactuar con los integrantes de la mesa del día de hoy. Como siempre, pues un gusto compartir el micrófono contigo, mi estimado Pedro Sergio. Gracias, Alfredo. Mi estimado Ernesto, un gusto tenerte nuevamente aquí en la emisión de Derecho de Réplica. Muchas noches, buenas noches, Alfredo, igual, encantado de estar aquí con ustedes. Bueno, pues como siempre y ha sido costumbre, digamos, en este 2014, pues temas que están corriendo como reguero de pólvora, dicen, con mucho interés, mucho análisis, y pues siempre para ofrecerle a nuestra audiencia, pues temas que sean pues analizados desde diferentes perspectivas. Entonces les pedimos que nos puedan contactar, los teléfonos en cabina 12-502-06 y en las redes sociales como La Nueva Tuxtla, o si nos quieren ver también a través de internet, ver y escuchar, van a tener que teclear www.lanuevafm.com.mx. Tenemos un programa preparado para temas muy importantes. Vamos a tener un invitado también muy especial, amigo del programa, y vamos a hacer, como ya también viene siendo costumbre, un enlace con nuestro amigo y abogado Manuel Arellano en unos momentos más. Pues bien, Pedro, tenemos un tema que está causando revuelo. Sí, Alfredo, bueno, el tema que habíamos comentado incluso en las redes sociales es precisamente lo que está causando mucha noticia, que lo que fue la ejecución del mexicano Edgar Tamayo. Fue sentenciado a pena de muerte y ayer fue ejecutado por el estado de Texas, en donde, pues como bien se mencionó mucho en las redes sociales y en diversos medios de comunicación y reportajes, fue un proceso viciado, en donde no tuvo ayuda consular, no tuvo asesoría consular, violando la Convención de Ginebra de la ONU, que precisamente es lo que se alegaba en este proceso. Y también este proceso y esta ejecución, este vicio en el procedimiento también nos recuerda a lo que discutimos el año pasado, Alfredo, sobre una extranjera en nuestro país que también hubo errores del procedimiento, y precisamente por esos vicios pues ella alcanzó su libertad y está ahorita en Francia. Ya va por su segundo libro, es toda una celebridad. Hablamos de Florence Cassés. Más allá de si era culpable o no, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó no entrar al fondo, sino decir, en virtud de que se le violaron todos los procesos en el momento de su detención y no hubo ayuda consular en su momento, pues la dejaron en libertad. Y en un caso similar ahora, pero en Estados Unidos, de un nacional, pues es lamentablemente llevado a la cámara donde le inyectaron una serie de sustancias que lo dejaron sin vida. Más allá de todo esto, me parece que lo más condenable en este aspecto es que se siga llevando a cabo la ejecución de la pena de muerte en un país que siempre hacia el exterior grita a los cuatro vientos que se respeten los derechos humanos, cuando al interior pues la pena de muerte me parece que es la peor violación al derecho más fundamental del ser humano, que es la vida, ¿no? Sí, Pedro, efectivamente la ejecución de Tamayo pone de nueva cuenta en la mesa de debate el tema de por sí polémico acerca de el fundamento que justifica la privación de la vida de una persona como una pena en consecuencia de un acto delictivo. Al igual que en el caso del aborto, la pena de muerte ha sido un tema que ha sido muy debatido, ha sido muy analizado, y hoy en día de manera moderna, podemos decir, la tendencia es precisamente la abolición de la pena de muerte. Es decir, cada día se suman más países a la ratificación de pactos y de tratados internacionales en los cuales se abole la pena de muerte. En México, relativamente también hace poco se abolió la pena de muerte en nuestra Constitución, y esa es la tendencia moderna. Y sin embargo, como tú bien lo apuntas, Pedro,
Estados Unidos el que toma la bandera de el que lucha por los derechos humanos, por la democracia en el mundo, por la libertad, y pone como centro fundamental de todos los derechos individuales, pues es el país que tiene más ejecuciones dentro de los países que obviamente netamente hacen de esta pena una ejecución diaria, como serían los casos asiáticos y los del Medio Oriente, pero en América Estados Unidos es el que actúa de esa manera. Y aquí hay todo un tema que causa polémica, porque la pena como tal, ¿no?, ya da mucho de qué hablar de los países que, digamos, tienen estas medidas, ¿no? Y en Estados Unidos, tomando en cuenta que son, pues, básicamente un gobierno federado, que se respetan, en algunos estados existe este tipo de normas, en algunos otros no. El tema como tal genera una polémica, porque aunque hay gente que se ha pronunciado, ¿no?, casi el 60% de los estadounidenses están a favor de esta tendencia, digamos, hay un 40% que ya ha reflexionado, y esto tiene que ver un poco también por la composición política y social que se da en aquel país. Y es polémico porque en un momento dado podemos estar a favor, pero hay una delgada línea que nos separa del brazo o la espada de la justicia, en la cual puede caer cualquier persona, y no quisiera estar en los zapatos ni como familiar, ni como una parte, ni como sentenciado. Entonces creo que ante todo las expresiones a favor del respeto a la vida, ¿no?, se desoyeron. La asistencia, en este caso también de parte del gobierno mexicano, la representación que existe allá, no se dejó ver, o al menos no queda clara una evidencia. Y creo que eso son cosas que en este momento deberían de estarse atendiendo también, porque cierto, Edgar Tamayo, pues desafortunadamente ayer pasó, y es un caso más de los muchos que se han dado con mexicanos que viven en el extranjero. ¿Cómo ves, mi estimado? Sí, aquí lo criticable no solo es la pena, la sanción en sí, que pues viola todos los principios de derechos humanos, la propia Carta de la ONU la viola, sino que tiene que ver con una concepción primeramente del sistema de justicia. Todos los sistemas de justicia en el mundo pues ninguno es perfecto, todos son perfectibles, porque estos sistemas de justicia son aplicados por seres humanos y todos cometen errores. Por eso mismo es muy condenable el tema de la pena de muerte, porque en el mismo proceso se cometen injusticias en todos los países. Hablemos de Europa, hablemos de Latinoamérica, hablemos obviamente de Estados Unidos, no digamos de los sistemas comunistas. Entonces, si aún así se cometen errores y se cometen injusticias, y en el caso mexicano también lo hemos visto, en el caso de nuestro país hemos visto cómo al final la Corte ha tenido que resolver, y muchos de esos casos incluso se ha ido hasta la Corte Interamericana, ¿no?, para declarar la inocencia de una persona. Entonces eso habla de que es un sistema imperfecto, como lo es en todos los países. Y entonces en estos sistemas imperfectos, porque los seres humanos somos imperfectos, no puedes aplicar una pena que ya no tiene regreso, ¿no? Porque si cuando vemos que las penas son privativas de libertad y lamentablemente vemos que a los 8 o 10 años pues una sentencia de la Corte Interamericana te otorga tu libertad porque el sistema falló, pues en el caso de la pena de muerte no hay regreso, ¿no? Te sentencian a la pena de muerte, te ejecutan, y resulta que años más tarde se puede descubrir que no era culpable, como estamos viendo en las redes sociales, que está la familia de un niño que fue ejecutado en 1940, un niño que fue acusado de matar a 2 niñas blancas, un niño afroamericano. La familia está volviendo a solicitar que se investigue, porque ellos tienen la certeza de que ese niño no cometió el homicidio. Sin embargo, ese niño fue llevado a la silla eléctrica, y es un caso real en Estados Unidos, que esta casa, que a partir de Edgar Tamayo se volvió a reavivar, y pues está ahora en el centro del debate este tema. Pero ¿por qué no vamos a escuchar también el comentario del abogado Manuel Arellano, que forma parte del Centro de Estudios de Derechos e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados? Adelante, Manuel. Gracias, Pedro Sergio. Buenas noches aquí a tu auditorio, a la mesa, y al amigo Alfredo y a Eduardo, que esta noche está aquí. Pues yo a kilómetros, pero los escucho claramente y fuerte. Pues como ya han comentado desde el inicio del programa,
Lamentable, pero más lamentable el asunto de la ejecución del mexicano, pues por lo que han mencionado ustedes, principalmente todo lo que tuvo que peregrinar en el proceso. Pareciera que seguimos teniendo una doble moral en cuanto a sentenciados y en este caso ejecutados en el extranjero, mexicanos. Ahí vemos que hubo deficiencias serias en cuanto a atenderlo, así como están los demás mexicanos, Pedro Sergio. Hay una veintena de mexicanos que están en la antesala de la muerte en Estados Unidos que necesitan atención. Hay que voltear los ojos. Si tuvimos la sensibilidad de atender y darle especial interés al asunto de Florence Cassés el año pasado, que también fue muy polémico, estando aquí en México, qué de menos nuestros connacionales que están desprotegidos prácticamente en el extranjero, en este caso Estados Unidos. Sí, así es, pues estamos escuchando el comentario aquí de nuestro compañero y yo tendría que determinar, puntualizar un poquito tu comentario en el sentido de que es un mito aquello de que dentro de los procesos que tienen que ver como pena la muerte, la raza no tiene nada que ver. Hay en 1987 el caso de McLean y contra Kemp, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos determinó que cuando alguien mata a una persona blanca es 4 veces más probable que sea condenada a muerte en comparación a alguien que mata a una persona de color. Pues sí, esto de la pena de muerte me viene a colación con una entrevista que le hizo el New Yorker al presidente Obama, con un tema también polémico con el asunto de la legalización de la marihuana. Ahí alegaba Obama un tema que también tiene que ver con la pena de muerte. Dice Obama que se está adoptando ese tema de la legalización porque resulta que en Estados Unidos solo son detenidos los de clase baja, los afroamericanos y los latinos en posesión de esta sustancia, pero muy pocas veces se detiene a personas de clase alta, de clase media o de raza blanca. Y en el caso de la pena de muerte es similar. La mayoría de los condenados a muerte en Estados Unidos son inmigrantes ilegales o son afroamericanos, ¿no? O son de otra raza, pero de la raza blanca son muy pocos, ¿no? Y este sistema obviamente está cargado hacia un lado, ¿no? Pero lo peor, o sea, más allá del sistema, que de por sí es un sistema muy pues imperfecto, como mencionaba, al igual que en todos los países, pues la pena es una pena que no permite regreso y no permite que pueda devolvérsele a otorgar justicia a un sentenciado cuando apele esta decisión, pues porque ya fue ejecutado, ya no hay vuelta de hoja, ¿no? Y eso es lo controvertido de este tema. Y como bien mencionaba Manolo, el licenciado Manuel, es que está otro mexicano en abril a punto también de ser ejecutado, y otra vez la polémica, pero no es un tema nuevo, es un tema que ha venido siempre que un mexicano va a ser ejecutado, se arma toda esta polémica y no se avanza en ese tema. Me parece que debería ser un tema muy importante en Estados Unidos, no solo por parte de México, sino por parte de pues muchos países que también tienen con nacionales o gente de su nacionalidad, pues también en el pabellón de la muerte, ¿no? Sí, hay un pronunciamiento serio y siempre un cuestionamiento hacia este país por la doble moral, lo que tú decías, ¿no? Y no solamente es el tema de la pena de muerte, ya lo decías, tiene que ver también con las drogas, tiene que ver con armamento, tiene que ver con muchas cuestiones que son señaladas, que son, atendidas y muy castigadas por ese país hacia el exterior, pero en lo interior nos queda de ver. Y en este momento al pueblo mexicano, pues evidentemente, más allá de todos los embrollos, pero dadas las características del caso, pues sí nos sentimos realmente decepcionados de que no haya habido un pronunciamiento por parte del gobierno mexicano. Así es. Vamos a un corte, le agradecemos a Jesús Baltasar en los controles, regresamos en unos minutos. Derecho de réplica. En un momento regresamos. Escuchas la nueva FM.
¿Quieres emplearte, generar tu propio ingreso o ser más competitivo? El Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica de Chiapas, ICATECH, lo hace posible. Te ofrece cursos en computación, inglés, corte y confección, belleza, alimentos, repostería y muchas capacitaciones más que se adaptan a las necesidades de tu localidad para mejorar tu calidad de vida y la de tu familia. Busca la unidad ICATECH más cercana y visítanos. www.icatech.gov.mx. Gobierno del Estado. Chiapas nos une. Una forma de acercarse a la actualidad. Información, análisis, entrevistas, para saber lo que está pasando hoy. Escuche Misión 94. Con Alejandro Moguel y los análisis y comentarios de Marco González, de 3 a 4 de la tarde, lunes a viernes, en la nueva FM 94.7. Esto es lo que escuchas a las 6 de la mañana. ¡Préndele! A la nueva FM 94.7. Son Grupero, un programa divertido, con energía, guapachoso y mucho ritmo. Soy Cristian Morales, el chiquillo conductor de Son Grupero. Te espero de lunes a viernes en punto de las 6 de la mañana. La nueva FM 94.7. Ya las tías se avecinan a la vuelta de la esquina, hablando de las cosas en esta sintonía. Pero mira quién diría pa'l relajo, hablando de comida cuando le falta el ajo. Las tías entre amigas con chismes y trabajo. 94.7 FM esto te trajo, así que súbele volumen que la Wendy ya empezó. De Tuxtla estas tías sintonizan la estación. Todos los domingos a las 3 de la tarde, las tías. La nueva FM 94.7. 94.7. La nueva FM. Estamos de regreso. Derecho de réplica. Continuamos con la conversación con Alfredo, Ernesto. Seguimos en línea también con el licenciado Manuel Arellano. Manuel Arellano, pues algún otro comentario que nos quieras hacer desde la Ciudad de México. Bueno, pues hay que tomar también en cuenta esta nueva liberación que está haciendo de indígenas presos, mujeres y varones en nuestro país. Y recientemente, pues ayer nos enteramos de la liberación de esta Adriana Manzanares, que era una indígena, estaba recluida en un penal femenil, acusada desde luego por el aborto involuntario que resultó de una relación extramatrimonial. Esto yo creo que ustedes como especialistas en derechos humanos ya han tenido comentarios al respecto, pero yo quisiera hacer y precisar que esto se deriva de aquella petición que le hizo el maestro Alberto Patistán Gómez a Enrique Peña Nieto cuando lo visita ahí en Los Pinos, donde le pedía de manera personal que se revisaran los expedientes de los muchos presos en todo el país, indígenas y no indígenas, que sufren en un proceso judicial violaciones a sus derechos humanos. Es importante que se haga esta revisión. Pedro Sergio, tú como especialista en derechos humanos, sabes del caso que existen una serie de inconsistencias al debido proceso que los lleva a tener que tengamos en México inocentes todavía presos, como es el caso de esta indígena Adriana Manzanares, que fue liberada ayer. Y como ella, vemos que ahorita, pues si bien no es una mujer indígena, sí es una señora de cuna muy humilde, de escasos recursos, como lo hemos visto, que está recluida en las Islas Marías por pagar con un billete falso, que también estamos revisando el caso y tiene una serie de incongruencias en cuanto a su proceso. Pues sí, como muy bien mencionas, esas son las fallas que tiene nuestro sistema. Y el caso más conocido de todos, y lo acabas de mencionar, aquí tuvimos al abogado de Alberto Patistán el año pasado y nos platicaba la serie de irregularidades y violaciones a los derechos humanos que cometió todo el sistema de justicia, pasando por
el sistema de seguridad pública, pasando por la gente del Ministerio Público, pasando por los jueces federales, los magistrados del tribunal colegiado, y bueno, fue serie de errores, fue tan contundente esto que no hubo otra salida más que reformar el Código de Procedimientos Penales a nivel federal para que pudiera alcanzar su libertad Alberto Pachitán. Entonces, todo esto, precisamente, esta serie de incongruencias y de errores y de mala fe dentro del mismo sistema de justicia, pues hace pensar que es inviable este tipo de sanciones, ¿no? Y en Estados Unidos, pues ya lo hemos mencionado mucho, pues ya es momento de que la ONU hoy hace una declaración sobre el tema, y me parece que ojalá y esta lamentable ejecución pues ya sirva otra vez de ejemplo o para presionar al gobierno de los Estados Unidos para que sobre todo a los estados en donde aplican la pena de muerte, para que esta sea pues abolida, ¿no? O sea, reformada el Código Penal de esos estados. No sé si tengas algún otro tema que comentar, Manolo. Sí, rápidamente, doctor, pues yo quiero comentarte algo que también no es cosa menor, es muy trascendente dentro de la actividad legislativa aquí en San Lázaro. Pues ayer la declaratoria de constitucionalidad de la reforma político-electoral y la reforma de transparencia, que ya fue turnada el día de hoy al Ejecutivo Federal para su promulgación, que durante la sesión de ayer miércoles el presidente de la mesa, Anaya Cortés, dio a conocer al Pleno que la reforma política fue avalada ya por 18 congresos estatales. Y bueno, entre otras cosas, ¿qué contiene esta nueva reforma política electoral? Que yo creo que Alfredo pues nos va a dar líneas y nos va a dar ya un análisis poco a poco más certero, más minucioso. Pero de entrada yo quisiera mencionar que contiene ya la nulidad de las elecciones, la causalidad de la nulidad de elecciones, ya viene contemplada en esta reforma constitucional, en qué caso se anula una elección, la creación del nuevo INE, que también es muy polémico, y Alfredo tiene muy claro el tema por ser un especialista en derecho electoral, la reelección de alcaldes y legisladores, que nos interesa mucho a los chiapanecos desde luego, y cómo no a los mexicanos. Y en la reforma de transparencia, que pareciera que ha pasado desapercibida, pues tiene en su contenido, en el cuerpo de la ley, tiene muchas figuras nuevas de la legislación en cuestión de sujetos obligados, en cuestión de clasificación de información, del acceso a la misma y de transparencia, pues le dota de mayor atribuciones al IFAI y fortalece en sí, le da dientes, como decimos muchos abogados, le da dientes al IFAI para poder funcionar ya como es un instituto colegiado. Las impugnaciones en materia de transparencia, la autonomía del órgano, la injerencia en los estados, es decir, que ahora el IFAI va a tener la posibilidad de llamar en caso de que algún ciudadano crea que está siendo afectado en sus derechos de petición, de transparencia y rendición de cuentas en cualquier entidad de la República Mexicana. El IFAI tendrá la posibilidad de tener injerencia en las entidades federativas en el caso de transparencia y rendición de cuentas, así como la conformación de sus comisionados, el Consejo Consultivo, que es nuevo, es una figura nueva al interior del IFAI, y bueno, y tenemos pendientes en el Congreso de la Unión, que tendrá todo este año, a partir del 1 de febrero, que se instale nuevamente el periodo de sesiones, que será el segundo periodo del segundo año, para expedir la Ley General del Artículo 6º Constitucional en materia de transparencia, rendición de cuentas, las reformas a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Datos Personales en posesión de particulares. Esto es muy importante, Pedro y Alfredo y Eduardo, por todo el manejo que están haciendo empresas de todo tipo, desde consumo de alimentos hasta turismo y cuestión de servicios, de nuestros datos personales, que no vayan a parar a manos del crimen organizado, a la delincuencia, y que después nos vengan aquí a extorsionar vía telefónica.
Les quiero dejar mi Twitter y mi Facebook para que me sigan y desde luego estemos en comunicación permanente. Soy @Romanolo en Twitter y en Facebook como Arellano Manuel, y les doy un saludo esta noche. Gracias, Manuel, por tu valioso comentario. Aquí seguiremos analizando lo que acabas de comentar, y un saludo allá a la Ciudad de México. Bueno. Vamos a un corte y regresamos en unos minutos para seguir comentando sobre estos dos temas que ha puesto sobre la mesa el maestro Manuel Arellano. Derecho de réplica. En un momento regresamos. Son las 7:29. En tu radio, la nueva FM 94.7 XHRCF. Transmite las 24 horas del día desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. En el periférico surponiente número 485, Fraccionamiento Santa Elena, código postal 29060. Llámanos 125-0206. La nueva FM. Internet www.lanuevafm.com.mx. Síguenos en Facebook, La Nueva FM Tuxtla. Twitter, @La Nueva Tuxtla. La Nueva FM 94.7 es un concepto de Grupo Rocaf, Derechos Reservados 2013. La Nueva FM presenta Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. Compromiso, sabiduría, dinamismo, experiencia y liderazgo son los objetivos de una gran mujer que ha emprendido acciones en beneficio de la población más vulnerable. Hoy nos referimos a la señora Leticia Cuello de Velasco, una digna representante de la figura femenina en Chiapas, quien con todo su interés ha traído respuesta positiva a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Es pues una mujer con alto espíritu de servicio y de sensibilidad con los chiapanecos. En ella se ha depositado la confianza y responsabilidad de dirigir el sistema DIF Chiapas y de desarrollar las políticas públicas en favor de la familia, la niñez, adultos mayores y discapacitados. Es pues la institución rectora en materia de desarrollo y asistencia social, en donde el humanismo, profesionalización, equidad y transparencia son características que se ha hecho de manifiesto desde el principio de este nuevo año. Por ello, se enaltece la certeza, la transparencia, la rendición de cuentas, pero sobre todo se legitima la figura femenina, que está junto y de la mano con el esfuerzo del señor gobernador del estado, el licenciado Manuel Velasco Cuello. La Nueva FM presentó Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. ¿Bueno? Hola, hija, ya es tiempo. Ay, mamá, a tu nieta le faltan 2 meses para nacer. Por eso, ya llegó el momento de vacunarnos contra la influenza. Protege a tu familia contra la influenza estacional. Aplicaremos la vacuna a niños menores de 5 años, adultos mayores de 60, embarazadas y personas con diabetes, obesidad, asma, enfermedades renales, cardíacas, cáncer y VIH. La vacuna, tu mejor opción. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Aquí, te adelantamos lo que pasará en el conteo 20 de Monitor Latino. Hola, le estamos hablando de su línea telefónica. Ok. Disculpe, ¿usted ya tiene plan con nosotros? No, tengo plan con mi vieja, vamos a la playa a comer, ¿quiere que pase por usted? Conteo 20 de Monitor Latino. Bienvenidos al Conteo 20 de Monitor Latino, en más de 140 radios en Estados Unidos y más de 80 en México, Centroamérica y Argentina. La lista con las canciones gruperas más escuchadas solo en el Conteo 20 de Monitor Latino. Los viernes a las 10 de la noche y su repetición el domingo a las 5:30 de la tarde por la Nueva FM 94.7. El Monte Everest tiene 2 rutas principales de accesión, de la ruta por la cara sudoeste y... ¿Los cerros, las montañas tienen caras, así como nosotros? No. ¿Cómo? Es que matemáticamente cuando tú calculas... ¡Árale, perro! Escuchaste, ¿no? O sea, matemáticamente, güey, o sea, ahora resulta que matemáticamente... ¿De dónde sacas esas expresiones? Son cálculos. Son cálculos renales. Lunes a viernes, 11 horas, por la Nueva FM 94.7. Pelos, baby. Pelos, chiquita. 94.7 es lo que quieres escuchar. La Nueva FM. Estamos de regreso. Derecho de réplica.
Me parece muy atinado los comentarios que nos hizo desde la Ciudad de México el maestro Manuel Arellano sobre la reforma política y en materia de transparencia que fue el día de ayer ya turnado para al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Este tema ya lo hemos analizado en otros programas. Quizá el tema de la transparencia lo podríamos dejar para otra ocasión. Y seguimos con el tema de la pena de muerte. Ernesto, ¿tienes algunos datos que se dan a nivel mundial sobre esto de la pena de muerte? Sí, evidentemente que la pena de muerte, lejos también de la perspectiva de la legitimación o deslegitimación de su aplicación como consecuencia de la comisión de un delito, podemos ver que en 97 países se han abolido la pena de muerte en todos los delitos. En otros 8 países más únicamente se ha abolido la pena para crímenes que tienen que ver con derecho común, y en 35 estados respetan la aplicación de esta ejecución, pero al menos hasta una cantidad mínima de delitos, ¿no? No obstante, aún quedan 58 estados y territorios en los cuales se aplica la pena de muerte. A lo largo del 2011, 677 ejecuciones fueron llevadas a cabo en por lo menos 23 estados. Entonces, tenemos ahí que la política criminal, los criminólogos han determinado en estudios, y la tendencia moderna es que la pena de muerte no disminuye la delincuencia, no inhibe al delincuente, tampoco alcanza el principio de justicia, porque se ha demostrado a través de estudios que la familia no queda satisfecha finalmente con el ver la ejecución de una persona. Entonces hay muchos mitos, que es lo único que se ha ido sosteniendo hasta ahora, la pena de muerte, Pedro. Y aquí hay un tema, ¿no? O sea, en general hablábamos de esta delgada línea. Para algunos delitos sí se ha pedido pena de muerte, y es cuando caemos en esta polémica. Aquí lo relevante del caso Tamayo, digamos, que tenemos que mencionar, es, por ejemplo, el hecho de que para el caso de Tamayo, ¿no?, parte del fallo Avena, que es una de las cosas, digamos, que hay que sacar a relucir. Es un fallo de la Corte Internacional de Justicia que en 2004, ¿no?, determina precisamente para las propias cortes estadounidenses que deben de revisar el proceso, ¿no?, hablan de eso, y la sentencia de los mexicanos para determinar si la asistencia consular hubiera hecho la diferencia en torno al fallo, ¿no? Una cosa tan sencilla que no fue tomada en el caso. Inclusive se menciona, ¿no?, dentro de la información que encontramos, que en 2008, en el caso Medellín versus Texas, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que el Congreso debe aprobar legislación para implementar este fallo, lo que no ha ocurrido, ¿no? Y en este caso el gobernador Rick Perry se comprometió por escrito a permitir la revisión de los casos asociados con el fallo Avena. ¿Qué es lo que podemos también identificar? Una falta de sensibilidad del propio gobernante, ¿no? Se trae el caso Patistán, la justicia, y de acuerdo a todos los elementos, ¿no?, además se da un escenario propicio también para lucir la imagen presidencial, ¿no? Con el caso Patistán se presentaron situaciones de alguna manera similares, ¿no?, inverosímiles, ¿no?, si tomamos en cuenta que la condición de ciudadanos comunes que no tienen, digamos, un manejo de armas como el que se necesitaría, o la preparación física, la condición inclusive para someter a un policía y de alguna manera esposado, además, que fue el caso de Tamayo. En el caso de Patistán, el Ejecutivo, ciertamente, ¿no?, para la justicia en México, Patistán sigue siendo culpable. Pero con la sensibilidad, las voces que desde el exterior también se expresaban a favor del profesor, el presidente de la República, ¿no?, muy inteligentemente decide orientar el camino precisamente para otorgarle el indulto, con lo cual de alguna manera
se dan, bien lo decía Manuel Arellano, ¿no? Una serie de situaciones en donde ya se está, digamos, la Corte está revisando y está liberando indígenas. Ahora, ¿qué pasa concretamente con el gobernador de Estados Unidos, ¿no? el que tenía en sus manos la posibilidad, ¿no? Que en este caso es el gobernador de Texas. El gobernador de Texas, Rick Perry, que tenía la posibilidad y en la última instancia, en el momento, pudo haberse visto como una persona efectivamente sensible, solidaria, inclusive con la comunidad hispana que está en Estados Unidos, ¿no? Y tal vez su panorama, su percepción cambiaría. Sin embargo, no aprovechó este escenario que podría haber vestido, porque la justicia definitivamente era un hecho, ya había dictado su última palabra. Sí, y creo que tiene que ver con el tema de la cuestión de las razas, ¿no? Hace un momento yo señalaba este dato sentado en precedente dentro de la Suprema Corte norteamericana, que determina que hay más probabilidades de que una persona que prive la vida a una persona blanca sea condenado y ejecutado en la pena de muerte, a diferencia de que si el homicidio se perpetra en contra de cualquier otra persona de otro color. Y esto pues evidentemente también trae y debe de traerse también a la mesa de comentario acá la situación de el actuar de nuestras autoridades en materia de consular a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tamayo, antes de ser ejecutado, envía una carta fuerte reclamando la falta de apoyo y la falta de consideración por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores en cuanto al trámite de visas para sus familiares en el último momento. Creo que también es un punto que debe de tomarse en cuenta. Sí, me parece que es un tema que hay que seguir analizando, el papel que jugó la Secretaría de Relaciones Exteriores en el tema, pues no solo en el tema de Edgar Tamayo, en la asistencia consular a millones de mexicanos que pues no ven una verdadera asistencia del gobierno de su país y bueno, ese es un tema que también hay que seguir pues comentando más adelante. Aprovechamos el programa porque hacemos un cambio de tema. También en esta línea de controversia se encuentra con nosotros el doctor en Derecho, Juan Carlos Moreno Guillén, coordinador de la Comisión de Derechos Humanos en San Cristóbal de las Casas. Él ha sido presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos hace unos 2 años, 3 años, 4 años, ya se va muy rápido el tiempo. Y bueno, estuvo como coordinador en Tapachula y precisamente aprovechando el trabajo que venía realizando en ese lugar que me parece que a nivel mundial es considerada la capital de la trata de personas en el mundo, pues viste muchas cosas ahí. Las personas cuando tenemos oportunidad de viajar a Tapachula, como no estamos tan familiarizados con el tema, pues no nos damos cuenta, pero sí han salido pues muchos documentales y reportajes sobre lo que sucede en Tapachula. Bienvenido, Juan Carlos, al programa y el micrófono es tuyo. Bueno, muchas gracias. Antes que todo, un saludo a todo tu auditorio, un saludo a los que nos siguen por las redes sociales, a ti, Pedro, Alfredo, a Jesús. Es un gusto estar aquí y sí es un tema bastante interesante. La trata de personas es tan visible para todos, para toda la sociedad, que se vuelve invisible. La trata de personas, como su nombre lo indica, bueno, primero hay que ver qué es trata de personas. No sé si me permites. Claro, claro. Mucha gente todavía le sigue denominando trata de blancas o trata así. de blancas, ¿no? Miren, el origen es Antes había trata de negros, que era cuando se dio la esclavitud y del continente africano llegaban expedicionarios y sin más capturaban a las personas y las llevaban, sobre todo en la parte de Norteamérica, ¿no? Que se dio fuertemente la esclavitud. Posteriormente, la trata de blancas se denominó así por las mujeres de Europa del Este, que eran tomadas de sus lugares de origen para dedicarlas a la prostitución. Entonces, pero ahora ya el término correcto es trata de personas, porque engloba a todo tipo de sexo, nacionalidad, condición social y demás. Y la trata de personas también hay que ubicarla, es la tercera actividad
que deja más dinero al crimen organizado. Solamente está después de las drogas y de las armas. O sea, de ese tamaño es la trata de personas en el mundo, con la adicional que se da en lugares donde las personas tratadas no tienen ningún vínculo, por lo tanto están indefensas, porque son le quitan todo, le quitan sus documentos y por lo general son trasladadas a otro lugar de donde son originarias, donde no tienen ningún conocido ni ninguna forma de comunicarse. Por lo tanto, su familia en el lugar de origen está desesperada muchas de las veces porque no tienen ese vínculo con su familiar y ellos están solos y desamparados en otra parte del estado, del país o incluso del mundo. Entonces, esa es la trata de personas. En México, México de hecho no está exento de la trata de personas. México no solo es un país, como ustedes saben, en cuanto a migrantes, no solo es un país de origen, ni de tránsito, ni de destino, o sea, tiene todas las cualidades de los migrantes y por lo tanto, que es un tema íntimamente relacionado, también es víctima de trata de personas. Ya contamos con legislación al respecto. De hecho, Chiapas fue el primer estado como tal, como entidad federativa, en contar con una legislación propia. Hay una ley general a nivel federal, a nivel nacional, y que también es perfectible y ha sido debatible de lo que había a lo que hay, y hay muchas organizaciones no gubernamentales, movimientos que están en este problema de la trata de personas. Ahora, hay que identificar, antes de llegar a Tabachuli, si me permites, los tres tipos de trata. Está la trata que conlleva una explotación sexual, que es la más conocida y la que vemos que sale en los periódicos, sobre todo, ¿no?, de antros clandestinos, de cantinas, de prostíbulos que tienen estas personas trabajando ahí, bueno, no trabajando, siendo explotadas en esos lugares. Esa es la trata de carácter sexual. Está la trata de carácter laboral, que se puede dar en ranchos, en fincas y demás, donde las personas son mantenidas, digámoslo así, como a principios del siglo XX, con tiendas de raya y obligados a trabajar para medio comer o medio vivir. Esa es trata de personas, trata laboral. Como también, y quiero decir enfáticamente, puede ser trata de personas el hecho de tener dentro de nuestros hogares a una muchacha que nos hace el servicio, una persona que hace el servicio sin días festivos, sin prestaciones, sin servicios médicos, sin aguinaldo, sin nada de eso. Que así de ese tamaño es la trata de personas. Y en el carácter laboral, ahí también puede encuadrarse lo que vemos en las esquinas, las personas lisiadas, algunas de ellas, niños que están vendiendo cosas, productos, que están pidiendo limosna, y muchas veces no sabemos qué es lo que está atrás de estos menores o de estas personas con discapacidad, o hasta a veces sin discapacidad, fingiendo estas partes. También es una trata de personas laboral. Por eso dije desde el principio que es tan visible que se vuelve invisible para los ojos de la sociedad. Y la última parte, el último tipo de trata es la cuestión de los órganos, ¿no? Tratar con órganos sexuales, el tráfico de órganos de seres humanos. Luego entonces en Chiapas ya también que se cuenta con una fiscalía, acaban de autorizar una fiscalía especializada en trata de personas. Antes la fiscalía que atiende a los migrantes era la que sobre todo perseguía este delito, pero ahora se acaba de crear hace poco tiempo esta fiscalía especializada para perseguir este delito. Y de hecho, muy recurrentemente sale en la prensa la aprehensión que hacen de ciertos tratantes o la liberación de víctimas. Es muy importante decirlo, que la sociedad tiene que involucrarse en esta situación. Hay películas, no sé si vieron la película de la vida de Sabina Rivas. Sí, claro. Se habla en parte de la trata de personas, como a veces hay hasta autoridades involucradas. Es toda una red de cuestión, ¿no? Y también hay que ser francos, mientras haya demanda va a haber oferta. Mientras haya personas que contraten estos servicios, que acudan a los lugares donde hay tratantes y hay personas tratadas, evidentemente va a seguir ocurriendo el ilícito. Otro ejemplo, digo ya más internacional, no sé si vieron la película de Búsqueda Implacable con Liam Neeson, también es un ejemplo de trata de personas,
de Europa, que también se da. O sea, este delito no distingue si es un país tercermundista o si es un país de primer mundo. Es un delito que es común, pero que la sociedad como tal, y también hay que decirlo, no está involucrada en la solución, en la atención, sobre todo en la detección de víctimas de ellas. Ernesto. Sí, pues Juan Carlos, qué gusto tenerte por acá. Sabemos de la experiencia en materia de derechos humanos y sobre todo a mí me llama la atención, hace tiempo una organización denominada la Red de Mujeres Indígenas Mexicanas determinó que en Chiapas el 69% de las víctimas eran prostituidas, que un 28% eran explotadas laboralmente y que un 3% eran tratadas para la extracción de órganos. Creo que eso nos pone así como que con estos datos fríos, así como que erizada. Como que dices, bueno, Chiapas también está involucrado en este tema, ¿no? Sí, como les comentaba hace unos instantes, es un tema muy intenso, es un tema que también levanta mucha ámpula, que a veces a las autoridades no les gusta hablar porque se considera que estás de alguna manera ofendiéndolas, pero también es un tema en el que debemos involucrar a la autoridad como tal, capacitar sobre todo a jueces y ministerios públicos, que hay que decirlo también, en Chiapas se ha hecho por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos una ardua capacitación permanente a jueces y ministerios públicos. ¿Y por qué digo aquí? Porque también para configurar el delito de trata, y lo podrán ver la definición, sobre todo si partimos del protocolo, no, de la Convención de Estambul, de Palermo, ahí podremos checar todas las características de la trata, ¿no? Desde que se da el enganche, el engaño, cómo se van los agresores, los victimarios, cómo envuelven a la víctima, cómo la sustraen de su realidad, cómo la envuelven, sobre todo para carácter sexual, hasta de tipos, hay dos maneras, ¿no? Por trabajo, por ofrecimiento de trabajo, o también por enamoramiento, ¿no? Son todos unos profesionales, cómo las llevan a otro lugar, cómo les quitan el pasaporte, las cédulas de identidad y luego quedan en desprotección. Pero mencionaba a las autoridades porque muchas veces pasaba de que, como desconocían cuál es el tipo penal de trata, entonces la consignación correspondiente la hacían por lenocinio u otros delitos. Corrupción de menores. Ajá, y no por trata de personas. Entonces, por eso los índices de trata de personas a veces no se establecen, realidad, ¿no? Exactamente, porque están configurados como otro delito. Ya tendría que haber una investigación in situ de campo para saber realmente si fue una falla o no. Entonces, por eso les comentaba, ha habido una ardua. El año pasado hicimos muchas acciones de capacitación en el Estado a efecto de que las autoridades también estén inmersas en esta situación. En ese tema, Juan Carlos, me parece que leyendo al juez Baltasar Garzón, que ha hablado mucho sobre la criminalidad, el crimen organizado en el mundo, mencionaba temas precisamente lo que tú señalas, ¿no? El tráfico de armas, el tráfico de drogas y el tema de la trata de personas. Me parece que el enfoque tiene que ser como funcionan estas bandas, de manera transnacional, ¿no? Tiene que haber... Sí, ya esto ya es supranacional. Mencionabas dos películas que efectivamente también te muestran la realidad de que es un sistema que no tiene fronteras, ¿no? Que las fronteras ni legales ni físicas no importan. Y me parece que en ese tema también habría que sensibilizar esta situación de manera multilateral, ¿no? Nunca que yo sepa que se dé un trabajo tan importante en este tema, ni siquiera es en el tráfico de drogas, y menos en el de trata de personas, que se dé un trabajo conjunto para combatirlo. Tú mencionabas que apenas está en esa etapa de capacitación a nivel local, cuando vemos que pues esto es como una empresa transnacional, ¿no? Así funcionan, incluso el dinero así lo trabajan, ¿no? Estábamos platicando el programa pasado lo que pasa en Michoacán, que tiene que ver también con el tema del tráfico de drogas, bueno, todo lo que engloba la delincuencia organizada y que exportan acero a China. Entonces,
funcionan como empresas las transnacionales la delincuencia organizada, y creo que también el combate tiene que ser de esa forma, ¿no? Sí, ya esfuerzos nacionales, estatales, municipales aislados no funcionan. No, al menos no rendirán los frutos que se esperan, ¿no? Los esfuerzos tienen que ser ya, y creo que, como ustedes bien dicen. Y creo que es importante también señalar que el gobierno del estado pues ha hecho también un esfuerzo, ¿no? por combatir esto. Hubo una campaña que se denominó Corazón Azul, ¿no? Que es una campaña de la ONU. De la ONU, ¿no? Y que las autoridades estatales estuvieron ahí. Recuerdo que hubo una propaganda fuerte incluso en Tapachula. Y creo que eso es importante, ¿no? Que las autoridades, las instituciones traten de orientar y de, sobre todo, dar a conocer a la sociedad que es un problema que no se ve en las películas, que puede estar al lado de tu casa cometiéndose un delito, ¿no? Sí, en las cámaras federales, tanto la de senadores como la de diputados, hay comisiones especiales sobre trata de personas. Yo creo que acá también sería interesante que hubiera una comisión en el Congreso local para tratar ese por ser tipo un estado de fronterizo, ¿no? Exactamente, y que se ha detectado pues casos que la propia autoridad las ha publicitado. Hay activistas nacionales importantes, ¿no? Miriam Cárdenas, Rocío Orozco, la propia senadora Ana Gabriela, que está ahorita con el tema, la senadora Adriana, que están metiendo esto. Hay ONGs dedicadas exclusivamente a eso. Y en Tapachula, la CNDH ha impulsado el Comité de Trata, antitrata de personas, donde se involucran a ONGs, las ONGs más activas de la zona, obviamente también cuestiones de migrantes, y a las autoridades federales y locales para hacer trabajos conjuntos, ¿no? Estamos en un proceso desafortunadamente de aprendizaje, todos, en general, las autoridades, las personas, pero sí tenemos que acelerarle al paso porque es un problema muy grande que solamente hasta que se vive, hasta que se está inmerso, que tengas un familiar así, es cuando dimensionas lo grave que es y los alcances que tiene. Y eso es lo que decía de la apatía de la sociedad, ¿no? De que de tan visible que lo vemos, no le damos importancia. Tenemos que ser afectados o estar trabajando en esta situación en instituciones que tienen una como finalidad prevenirlo, combatirlo, para darte cuenta de lo que es la trata de personas, precisamente porque no estamos como sociedad y como instituciones todavía suficientemente preparados. Nos quedan pocos minutos, Juan Carlos, y quiero aprovechar también tu presencia acá. Ahora que te cambiaste de ubicación geográfica, ¿no? O sigues trabajando en la comisión, estás ahora en San Cristóbal. ¿Cuál es el cambio que detectas de la labor que venías haciendo acá? Me imagino que allá tiene que ver con cuestiones también te lo voy a poner en 3 situaciones. Sí. Estuve, por algunas razones que muchos conocen, 2 años en Veracruz. En Veracruz, así es. Allá la misión importante en un inicio era migrantes. De hecho, la oficina de Veracruz abarcaba los estados de Oaxaca y Veracruz. Luego se creó la oficina en Oaxaca y ya la competencia solo fue Veracruz. Allá primero era migrantes. Sobre todo hay una zona entre Medias Aguas, y ese es otro tema para otro programa, hablar de migrantes, para también conocer la realidad, ¿no? Entre Medias Aguas y Tierra Blanca, donde es la mayor incidencia de secuestro y extorsión a migrantes. Entonces el tema principal era migrantes, pero cuando llegó Veracruz Seguro, el tema principal Marina, ¿no? se centró, y las recomendaciones que se han emitido dan cuenta de ello, en quejas contra las Fuerzas Armadas del país, no contra la Marina, contra la Sedena, PF, o sea, Policía Federal. Cuando vengo a Tapachula, los primeros 2 años, independientemente que se conocen quejas de connacionales nuestros, de Seguro, de ISSSTE, de Infonavit, el tema principal obviamente es migrantes, ¿no? Instituto Nacional de Migración, Policía Federal, policías estatales, policías municipales, en cuanto a presuntos abusos sobre migrantes. Y ahora en San Cristóbal, la temática que es muy interesante porque es mucho trabajo también sobre connacionales en todo lo que respecta a autoridades federales, pero la característica de la oficina es por asuntos de carácter indígena o de intolerancia religiosa, desplazados, por ejemplo. Entonces son, a lo que quería llegar, 3
problemáticas que si bien tienen algunos puntos de conexión, son casi completamente diferentes. Diferentes, ¿no? Alfredo, ¿tienes algún comentario que hacer? Nada más agradecer como siempre agradecer la compañía de Juan Carlos, que siempre está con temas muy importantes, sobre todo para nuestra entidad y para el análisis de la mesa, ¿no? Ernesto. Pues nada, también agradecer la presencia aquí del licenciado Juan Carlos y pues deseándole que ahora que ya está cerca de aquí de la capital, pues vaya alcanzando los objetivos y logros que se propongan en la actividad. Juan Carlos, ¿alguna pregunta que se me haya ido, que no te haya hecho, que si quieras comentar? No, pues agradecerle a los tres la hospitalidad. Desafortunadamente hubieron 2 accidentes muy fuertes, uno en la entrada de Tuxtla Gutiérrez y uno a la altura del puente San Cristóbal, muy intensos, seguramente mañana saldrán en las noticias. Pero yo encantado de acompañarlos cuando me digan en los temas que sean de nuestra competencia, ¿no? ¿Alguna actividad que tenga la CNDH en estos meses próximos? Bueno, ¿alguna campaña que estén realizando? Estamos en eso, todavía estamos en el mes de preparación y tomando las riendas de la oficina para poder hacer nuestra proyección anual, y ya tenemos la instrucción de nuestro presidente de involucrarnos mucho en capacitación, mucha relación con los organismos intermedios, las organizaciones no gubernamentales, a efecto de que todos los temas que podamos tocar, apoyar y coadyuvar, lo hagamos sin miramientos. Pues gracias por acompañarnos, Juan Carlos, y esperemos que pronto tengamos otra vez tu presencia aquí en el programa. No me digan, yo encantado. Y bueno, le agradecemos a Jesús Baltasar en los controles por habernos apoyado el día de hoy. Y recuerden, todos los martes y jueves de 7 a 8, Derecho de Réplica. Ya tenemos página de Twitter, es @use_réplica, y también estamos en Facebook, es Facebook/use_réplica. Ahí nos pueden seguir, ahí estarán subiendo los videos de YouTube y los comentarios que estén haciendo por parte del programa. Gracias Ernesto, gracias Alfredo, gracias maestro Juan Carlos por acompañarnos esta noche. Esto fue Derecho de Réplica. La Nueva FM presentó Debate, derecho, cultura, educación, política, derecho de réplica, el único programa de la radio en Chiapas, conducido por expertos juristas. Esta es una producción de Grupo ROCAF, Derechos Reservados 2013.